algunos Lenin más y el triunfo de nuestro ideal está seguro, firmado P. Gadalia. Es decir, y la redacción estaba de acuerdo con el litigamo. Ay, No se hubiera venido mal también. No. Perdón, Marisa. Las fechas que tú das, Sí. ¿están corregidas con el almanaque de ellos? No, este es el almanaque nuestro. Por eso digo. 9 de marzo, sí. ¿Eh? Esto es el 9 de marzo del 18. ¿Y hacia allá qué día era? Bueno, la revolución fue en noviembre del 17, 9 de noviembre. Y esto es de marzo. Se sigue discutiendo y se sigue publicando. Hay artículos de quién es Lenin, hay un artículo de un tal Milón, ¿no? Sí, bastante elogioso, pero los que estuvieron... y hay un artículo porque además de pelearse con el día, se pelean con los anarquistas. Entonces dicen que los anarquistas están mareados, los anarquistas mareados por Milón. La revolución rusa ha sido la causa de este entorpecimiento mental. Bueno, esos son los términos en que se tratan. Atacan con energía insuperable a los políticos socialistas y a la vez defienden calurosamente la revolución rusa, ¿no? Tal es lo que para los ácratas respecto a nuestros camaradas bolcheviques. Así lo declara el autor de estas líneas, así lo manifiesta el órgano oficial del anarquismo en el Nuevo Mundo, la protesta, que era de Buenos Aires. Como se ve, la revolución rusa ha revolucionado la normalidad ideológica de los entusiastas correligionarios del... Ay, qué horrible, ¿no? Bueno, no importa. De Bakunin. Porque los anarquistas, entonces dice que se los están mareados porque en realidad los bolcheviques son socialistas y no anarquistas como los anarquistas pretenden, porque los anarquistas, los de la batalla, que era el órgano de Montevideo, la batalla había sido fundada en 1915, la administradora era una tal María Collazo, y aparecía los 10, los 20 y los 30 de cada mes. Aparecían los números redondos. La batalla es preciosa. La verdad que me encantó la batalla, de la cual me enteré por un compañero que trabajaba conmigo que era de la FAO. Y es preciosa. Además, la forma de escribir, la forma de expresarse. Bueno, en noviembre 10, estos no perdieron tiempo, enseguida salieron a saludar. Hay una cosa así tirápica, salud, libre Rusia, subrayado con signos de admiración. Una vez más recibe nuestros saludos, libre y valiente Rusia. Nos consuela pensar que nunca hemos dudado de tu valor y poder desde los primeros chispazos de la revolución libertadora. Y es que no te juzgábamos a través de nuestro pesimismo y cobardía ambiente, sino a través de tu tradición revolucionaria y emancipadora. Nuestra cobardía tradicional no fue óbice para creer que todo debía ser lo mismo, menos vosotros, creados y desarrollados en un ambiente de opresión, yunque donde se templan y se forman los espíritus fuertes. Salud, pueblo de héroes, recibid nuestro abrazo fraternal a través de la frontera que pronto barreremos. Así que al otro día ya estaban saludando con una apostilla, para que vean cómo era el humor anarquista. Había banderillas en la batalla, y entonces dice: persona buscada. Se desea saber con vivo interés el paradero de un tal Kerensky, que por espacio de unos meses la prensa burguesa y aliadófila nos lo presentó como la mano de hierro, el hombre único y preclaro que podía dirigir y encarrilar los destinos de Rusia. Formaba parte de algo que siempre fue provisorio y nunca llegó a ser gobierno. Desapareció como por encanto cuando quemaban más las papas y sin que hasta ahora se sepa de su paradero.
Las personas que lleguen a saber y dar noticias de su persona serán bien gratificadas, pudiéndose mandar los informes a la siguiente dirección: Fortaleza de Pedro y Pablo, Petrogrado. Ese era el humor anarquista. Sí, genial. Bueno, y hay todos, es decir, los anarquistas de la batalla fueron entusiastas defensores de la Revolución Rusa, y hay montones de artículos que son geniales, la forma que escriben además, por ejemplo, esta que se llama Rusia, salve Aurora, por Fernando Robaina. Y entonces, entre otras cosas, dice: los anarquistas tendríamos que haber prorrumpido vibrantes en una transmisión de un eco triunfal y en un prosopopéyico empuje, es decir, desbordar el alma de los pueblos con insubordinaciones pletóricas en sabias de vida como corrientes de sangre nueva, gestando primaveras en la lontananza. Todo el estilo pero es notable porque es un diario obrero. La gente que escribe tiene un manejo del idioma que ya se me hicieron muchos intelectuales contemporáneos. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, es decir, así como la Revolución Española, la Revolución Cubana, el tema de Cuba promovió la movilización, la elaboración política, la elaboración teórica, y también promovió el surgimiento de organizaciones unitarias, porque allí se juntaban todos los ejércitos que practicaban la solidaridad con ese movimiento. También la Revolución Rusa jugó un enorme papel en este sentido. Y más allá de que los socialistas estuvieran divididos en cuanto a su valoración teórica y política, hubo diversos actos de solidaridad con la Revolución Rusa, en los cuales participaron juntos los grandes rivales del momento, que eran los socialistas y los anarquistas. Hubo también dentro del Partido Socialista protestas porque había socialistas que se juntaban con los anarquistas. Eso también hubo. Pero hoy en el Socialista cuentan de un acto que se realizó donde habló Eugenio Gómez por el Partido Socialista y, la otra sorpresa del día, la joven ácrata Julia Arévalo, que hizo, y dice, eso lo dice el socialista, y dice que ella hizo un discurso con olas rugientes contra los acantilados y no sé qué. Bueno, yo no puedo afirmar nada, pero es un tema que debería haberse investigado en serio. Porque voy a decir que es como una herejía total, y que algún compañero alguna vez me dijo que ácrata no se le llamaba a los, no quería decir anarquistas, sino revolucionarios, pero no, ácrata quería decir anarquista. El socialista la llama joven ácrata. Si el socialista está equivocado o no, es otro tema, pero eso era así. Y es un tema que merecería. ¿Qué problema hay? Bueno, sí, después lo que pasa es que después se van a hay toda una cantidad de evolución. Yo estoy solamente hablando de la repercusión inmediata de los sucesos rusos en el panorama de la prensa, lo cual merecería un estudio mucho más prolongado y más completo, que no es solo los que salían en los diarios, sino muchas otras cosas. Por ejemplo, las organizaciones que se fueron haciendo, formando, organizaciones de solidaridad con la revolución, así como hubo organizaciones de solidaridad con Cuba, con España. Hoy, por ejemplo, escuché en Radio Uruguay
Bueno, a unos españoles que están haciendo una investigación sobre el tema de el Uruguay y la guerra española, la República Española. Antropólogos españoles, antropólogos sociales. El libro se llama Papeles de plomo. Sí. Uruguayos colaborando en la Guerra Civil Española, Claro. como republicanos. Sí, sí, sí. Digo, y bueno, claro, digo, y él dice que empezaron a pensar en ese tema porque vieron una placa en Santiago Vázquez recordando a un uruguayo que peleó en España y que aparecía después que otra persona que conoció a uno que todavía vivía de los internacionalistas en España. Pero hay muchísimas, todos los comités, todo lo que se hizo, y eso fue un factor de unidad y un factor de organización. De la misma manera que en esta época la Revolución Rusa y la solidaridad con la Revolución Rusa y las enseñanzas de la Revolución fueron un factor de formación política, de organización, de propaganda y de ejercicio de la solidaridad. No me extraña, el tema de los anarquistas, también en Rusia es un gran tema, porque en cierto momento, bueno, por ejemplo, esta Emma Goldman que se va de Estados Unidos, que la deportan de Estados Unidos, se va a Rusia en pleno revolución. Después van a discrepar, pero muchos habrán entendido que las cosas no podían ser de otra manera. Hay grandes temas en el propio proceso revolucionario que muchas veces se han obviado y que merecen estudiarse con más cabeza fría que lo que se podía tener en otros momentos. Por ejemplo, una de las mujeres más destacadas en la lucha revolucionaria en Rusia, que fue Alejandra Kollontai, que fue la primera mujer que ocupó un cargo de ministro, equivalente, ¿no? Comisario del pueblo, pero era un ministro, fue Alejandra Kollontai, y fue la primera mujer que en el mundo fue embajadora, ¿no? Pero ella pasa a ser embajadora porque su posición en cuanto al tema de la dirección económica discrepa con la mayoría o de la dirección. Entonces, bueno, es como una especie de exilio dorado el pasarla al servicio exterior. Pero todo ese tema, ¿Dónde? bueno, fue a varios lados, a Noruega, y fue embajadora en México. Una cosa que yo encontré que los mexicanos empezaron a estudiar, ¿no? Es decir, el papel de Alejandra Kollontai como embajadora en México. Una mujer impresionante que además se ocupó, es otro tema, se ocupó en particular del tema de la liberación sexual de las mujeres. Todo el tema del trabajo, la liberación, la independencia económica de la mujer, la liberación sexual. Fue una mujer impresionante. Pero todo ese tema, que no era ella sola, sino un grupo de sindicalistas que plantearon en un congreso y perdieron, que la economía debía estar dirigida por los sindicatos, el papel de los sindicatos, y que fue rebatido y perdieron. Entonces fueron desalojados de los puestos superiores. Pero todos son temas de gran interés histórico y también político y teórico, ¿por qué no? Y además, para poder analizar todos esos temas, también hay que analizar cuáles fueron las concretas circunstancias en que se desarrolló el proceso revolucionario. ¿Cuánto dura ese periodo que no se Y la comunicación, el barrio Bento, todo de telegrafía. No, son los primeros 20. Del 17 a los primeros años 20. Todavía vivía Lenin. Es decir, los procesos culturales es muy poco. claro, pero hay que tener presente, claro que es muy poco,
tener presente la intervención, la guerra civil y la intervención que sufrió la Unión Soviética en los primeros años de la revolución. Fue luchar por la vida de la revolución. Entonces, muchas medidas que se adoptaron probablemente fueron obligadas por los acontecimientos, por la necesidad. Porque de hecho, enorme de gente que se implicaba. claro, pero aparte de eso, las primeras medidas que toma el Consejo de Comisarios tienden a la descentralización. Y después se hace una centralización absoluta. ¿Por qué? Porque había que enfrentar una guerra. Incluso atrás de John Reed, en los 10 días que conmovieron al mundo, se habla, es decir, cuando se enfrenta el tema del ejército, un ejército deliberante, con cargos selectivos, pero eso así no se puede llevar una guerra adelante. En lo inmediato. ¿Qué guerra? ¿Qué guerra? La guerra de la intervención, porque cuando termina la guerra mundial, Sí, lo decía. vienen las potencias, es decir, occidentales e invaden el territorio soviético. Los propios alemanes están invadiéndolos. El tratado de Brest-Litov se hace mientras estaban negociando el tratado. Los alemanes siguen penetrando en el territorio ruso. Pero no solamente los alemanes. No, y después Estaba los ingleses, los norteamericanos, Los franceses en el los sur. franceses, todo el mundo. Digo, rodeando. claro, y en Finlandia los sectores revolucionarios de izquierda son derrotados por la intervención alemana. Digo, que respaldó un gobierno de derecha y liquidaron a los grupos, a los posibles grupos revolucionarios. Es decir, que la revolución fue agredida desde el primer día, entonces eso forma parte de las condiciones reales, históricas, en que tuvieron que moverse. Por eso, cuando uno lee los primeros decretos, bueno, ¿Cuándo nace el ejército rojo? no, la fecha no pretende. No, te digo. Sí, Mira, ahí la crea por ahí. Stroessner, que lo organiza para enfrentar Por la Guardia Blanca. claro, y a las fuerzas enemigas. Pero ya, incluso el golpe de. Porque ya antes, cuando va, después de la época de los dos poderes, el gobierno provisorio va decayendo y hay un intento de golpe por Kornilov, la famosa Korniloviada. Entonces es necesario tener una fuerza revolucionaria. Toda revolución tiene que crear su propia fuerza, un ejército de nuevo tipo. Y la revolución mongola terminó peleando contra los rusos blancos Claro, en Mongolia. claro. Digo, porque además hay que tener presente que es un gigantesco territorio, una heterogeneidad étnica, cultural inmensa. El propio Lenin es un muestrario de la heterogeneidad. Lenin tenía un abuelito mongol, un abuelito judío, una abuelita alemana y una abuelita escandinava, creo. Y la multiplicidad de lenguas. Bueno, multiplicidad de idiomas, los niveles socioeconómicos, es gigantesco. Hay una película hermosísima de Tarkovsky, o de Mihalkov, que se llama La esclava del amor. Y además de ser hermosa la película, muestra una realidad que a veces no se toma en cuenta. La película empieza en un paradisíaco lugar del Mar Negro. Están filmando una película de estilo romántico, ¿no? De cine mudo, antiguo, de divas y todo lo demás. Y se llama La esclava del amor la película. Entonces, en San Petersburgo está triunfando la revolución y en el Mar Negro están matando a los bolcheviques, fusilando a los bolcheviques. Entonces, el tema de esa distancia temporal
uno a veces no la piensa, dice, bueno, está, en octubre se ganó No, en octubre inició la revolución en Petersburgo, pero después tuvo que ir llevándose a lo largo del territorio. Entonces, en esa película muestran esa diferencia de situaciones. Había triunfado la revolución en San Petersburgo, en Moscú y en el Mar Negro, las autoridades estaban fusilando a los bolcheviques en forma clandestina. Entonces la idea el argumento es que el camarógrafo de la película filma, que es un bolchevique, filma los fusilamientos clandestinos. Y después el tipo es muerto porque hizo eso, y él le había pasado las películas a la actriz hermosísima, ¿no? La diva del cine mudo, y después perseguir a ese Ese me parece que es el mío. una persecución espantosa. Yo la vi en Buenos Aires cuando se estaban descubriendo las tumbas NN, y todo el cine lloraba muy comprendido porque era el momento, ¿no? Que se estaban descubriendo, es decir, los desaparecidos, las ejecuciones clandestinas. Pero para mí el valor de esa película es eso, que muestra la distancia histórica, ¿no? La distancia temporal entre los acontecimientos. Y en ese inmenso territorio, podría, así como acá llegaban tarde las noticias, me imagino lo que demoraría en llegar una noticia. Mira, a Mongolia, porque es un lugar, o a la Siberia, o vaya por dónde, ¿no? Y además, de cada la tradición revolucionaria de Rusia, a la que hacían referencia acá los anarquistas de la batalla, es impresionante, impresionante. Habría que seguir toda esa larga tradición revolucionaria de los decembristas al comienzo del siglo XIX, ¿no? Es una historia preciosa la verdad. Qué maravilla la historia. Bueno, ahora hablen ustedes porque yo hablé demasiado. No, una cosa que creo que sería interesante de ver de nuevo, o de ver el tema de las consecuencias que tuvo acá, por ejemplo, la división del Partido Socialista. Ah, sí. Claro, y bueno, también en la Argentina, es decir, a raíz de esto, en Buenos Aires, el Partido Socialista de Juan B. Justo, reformista, se va a segregar lo que se llamó Partido Socialista Internacionalista, que luego va a ser Partido Comunista. Y ahí doña Julia dejó de ser ácrata. Claro. Pero claro, y sin duda, porque Más simpática me cae. Más simpática me cae. No coman tanto, capaz que no. ¿Quién me.? Perdón. Vamos a servir un cafecito. ¿Todos quieren o no? Pasamos y vemos. Sí, yo paso y... Ay, sí, Qué máquina que tenemos infernal. ¿Y ahora qué pasa designado para la fundación? azúcar. Sí.